Maestras y maestros, tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos a todos y cada uno de ustedes y darles la más cordial de las bienvenidas a esta primera asesoría para docentes de historia. Hoy hemos corrido la invitación para todos los docentes de historia, no únicamente para los presidentes de Academia de Historia. Así es que todos ustedes, bienvenidos. Sabemos que hay presentes también en esta asesoría otras figuras educativas aparte de maestros que imparten historia. Bienvenidos los inspectores, directores, auxiliares, coordinadores académicos. A todos y a cada uno de ustedes, bienvenidos todos. Hoy, dentro de desarrollando mis compañeros de la Academia de Historia, estarán en el logro de un propósito fundamental en esta asignatura tan interesante. Brindarles a todos ustedes un apoyo en evaluación, en planeación, en metodología, en el enfoque de la asignatura de historia. Todo esto con el objetivo de brindarles a ustedes el apoyo y la asesoría necesaria para que ustedes trabajen en el primer trimestre. Me encargó en forma muy especial que también les hiciera llegar un saludo la maestra Daría Elizondo Garza, que es la directora de Educación Secundaria. Así es que en este momento lo hago. Reciban también mi saludo, mi reconocimiento hacia la labor diaria que cada uno de ustedes desarrolla. Un servidor, profesor Ángel Zárate Rojas, encargado de lo que antes ustedes conocían con el nombre de departamento técnico. Hoy le llamamos Coordinación Académica de Educación Secundaria. Y para esta primera asesoría para docentes de historia, en la coordinación académica contamos con 4 especialistas, 4 compañeros que se encuentran trabajando y asesorando a los maestros de historia del Estado de Nuevo León en el nivel de educación secundaria. Para mí me es muy grato presentárselos, aunque sé que ustedes, muchos de ustedes, ya los conocen. Me da mucho gusto mencionar que hoy los que integran la Academia de Historia aquí en la coordinación académica son el maestro Emilio Chapa de la Fuente, el doctor Ricardo Antonio Fuentes Cavazos, el maestro Eugenio Porras Cortés y el maestro Ismael Martínez Ábalos. Todos ellos, de manera colegiada y con un esfuerzo profesional a toda prueba, han preparado para todos ustedes esta asesoría. Así es que en este momento dejo con ustedes y cedo la palabra al maestro Ismael Martínez Ábalos. Que sigan teniendo bonito día. Gusto en saludarlos. Buenos días, estimados
maestros de educación secundaria. Vamos a iniciar esta primera asesoría para docentes de historia y es muy agradable participar y compartir información y sugerencias con todos ustedes. Enseguida estamos viendo ya la presentación y aquí el nombre de esta asesoría es la primera de este ciclo escolar 2022-2023. Ahí aparecen los integrantes de nuestra academia. Ya lo mencionó el maestro Ángel Zárate Rojas. Continuamos con la información. El temario lo tenemos en este índice. Son 6 temas. Son 6 temas. El tema 2 tiene 3 subtemas. El tema 3 tiene 3 subtemas. Y el tema 4 tiene 2 subtemas. Ahorita, posteriormente, en la planeación que le llamamos carta descriptiva, vamos a comentarlos de forma breve. Existe la cámara, ¿no? Por eso aparece. Como ya todos saben, todos ustedes son bienvenidos. Y el punto que sigue de mostrar la carta descriptiva, lo vamos a hacer en este momento para analizar el temario, el propósito y todos los aspectos que incluye esta carta descriptiva. Aquí estamos viendo la carta descriptiva que les señalaba y vamos a ver que nuestro propósito del día de hoy es apoyar las actividades del primer periodo de evaluación 2022-2023 de los docentes de historia que elaboran las escuelas secundarias de nuestro estado. Aquí está la temática que ya les había comentado anteriormente. La temática, los 6 temas con sus respectivos subtemas. Me interesa mucho señalar los productos de esta carta descriptiva que están observando, donde es apropiarnos del propósito de la asesoría. Es el primer producto, el primer tema. El segundo tema, algo para resaltar, es que tenemos que reforzar con esta asesoría la convicción de cumplir con las normas educativas vigentes que tenemos ya todos nosotros. O sea, hay que reforzar esa convicción del cumplimiento de las normas educativas vigentes. En el tercer tema, reconocer todo lo que implica en referencia a los programas de estudio 2011 y 2017 y las sugerencias que estamos presentando en este día, que vamos a presentar este día. El cuarto tema, nuevamente volver a repasar, a identificar los aspectos del enfoque pedagógico de los programas de historia y también lo relativo al método de proyectos, al aprendizaje basado en proyectos, que es muy importante que hoy lo comentemos. Y ver también lo relativo a las áreas del conocimiento, tener algunas sugerencias para todos ustedes y al final responder a un formulario, esos son los productos. El tiempo estimado va a ser de 2 horas. Claro, vamos a tratar de avanzarle para dejar, en ese caso, presentes la información más relevante, la información que, como decimos nosotros, la más significativa, que nos va a ayudar en nuestra labor docente. Enseguida, vamos a ver la siguiente diapositiva y empezamos con el marco normativo. En nuestra tarea es muy importante saber el tiempo que tenemos disponible para cumplir
por nuestras responsabilidades educativas. Este calendario escolar que tenemos aquí fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el 18 de junio de 2022. No contraviene al calendario nacional. Aquí tenemos la cantidad de días hábiles y nos da un total de 190 días. ¿Sí? Los periodos que están establecidos en las normas educativas, los periodos de evaluación y este primer periodo extraordinario de recuperación, contemplarían desde el 29 de agosto hasta el 30 de noviembre, son 62 días de clase. Y el segundo periodo de evaluación es del 1 de diciembre hasta el 31 de marzo y son 66 días de clase. Y el tercer periodo, del 1 de abril hasta el 26 de julio de 2023, serían 62 días de clase. Entonces tenemos aquí esa distribución en periodos que nos da un total de 190 días de clase. Aquí que estamos en el marco normativo, siempre tenemos que respondernos por qué así está establecido o quién lo determina. Entonces, aquí tenemos la publicación oficial. La publicación oficial de este calendario para el caso de Nuevo León. Y en forma rápida, aquí lo vemos en la página 7, este es el marco normativo. ¿Por qué tenemos que cumplir así? Porque la norma educativa así lo señala. ¿Sí? La norma educativa así lo señala y nosotros tenemos la convicción de cumplir con nuestras tareas enmarcadas en las disposiciones educativas. Después de que vemos esta fuente documental, pasaremos a la siguiente diapositiva sobre los programas de estudio vigentes para primero, segundo y tercer grado de secundaria. Aquí es muy importante ver las disposiciones educativas, porque hay mucha confusión en esa convivencia que se ha dado desde el 2018 de dos planes y programas de estudio. Lo que decimos nosotros, el plan de estudio 2011 o programa 2011 y el plan de estudio 2017. Aquí tenemos un esquema cronológico donde el programa 2011 se aplicó en el caso de historia en segundo y tercer grado en el 2018. Ciclo escolar de 2018-2019. A partir del 2019 hasta este ciclo escolar 2022-2023 se sigue aplicando en tercer grado, ¿sí? En tercer grado solamente el programa de historia 2011. En el caso del programa 2017 se ve que el 2018 se aplicó solamente en primer grado y a partir del 2019 hasta el 2022-2023 se ha estado aplicando solamente en primero y segundo grado. Cada vez que iniciamos un ciclo escolar, hay la interrogante de cuál programa, de cuál plan de estudio se aplica en tercero. Entonces, con esta información, les hacemos saber que este ciclo escolar se sigue aplicando en tercer grado. Siempre hay que responder a los porqués o quién determina que se aplique en tercer grado el programa 2011. Para esto, tenemos los referentes legales. En este caso voy a comentar hay un esquema en tiempo del primer acuerdo que se publica, que tenemos aquí el 15/06/19. Ahorita lo vamos a ver aquí en una diapositiva. Fue el que determinó el cambio en los tiempos de aplicación del programa 2017. Y luego han seguido más acuerdos que ahorita los voy a comentar muy brevemente, pero quedan ahí, van a caer en los materiales para consulta de cada uno de ustedes. Voy a irme a este material
que tengo sobre los periodos, las instituciones normativas. Muy importante que aquí vamos a resaltar las bases normativas que determinan esta temporalidad de los planes y programas de estudio. Como ya les decía, este acuerdo, el 1506-19, es el primer acuerdo que dio base al taller intensivo de capacitación docente del ciclo escolar 2019-2020. Estamos hablando que fue el primer año escolar que le tocó, en este caso, administrar, dirigir al actual gobierno federal, al gobierno federal que encabeza el señor Andrés Manuel López Obrador. Entonces aquí se planteó la reforma, ¿sí?, a la aplicación del programa 2011. Con esta tabla de auxilio, miren, aquí está el acuerdo 12-10-17 y aquí está el acuerdo que lo modifica. Acuerdo 1506-19, por el que se modifica el diverso número 12-17, por el que se establece el plan y los programas de estudio para la educación básica, aprendizaje clave para la educación integral. Esto fue publicado el 25 de junio de 2019. Y el taller que va acorde con este acuerdo, el taller fue en agosto, el taller 2019-2020, el taller intensivo de capacitación docente. Ahí se señalaban varios aspectos muy importantes, que tenían su fuente, la explicación, su base legal en esto. Estos son los transitorios que se modificaron, ¿sí? Aquí me voy, algo muy importante para todos nosotros. Aquí nos acompañan personal de supervisión y directivos de educación secundaria y docentes de historia. Todos debemos de saber que este inciso B del tercero transitorio, aquí lo vemos a la derecha, el acuerdo no lo modifica. Lo que voy a decir es muy importante para todos. Aquí señala el acuerdo 12-17 que los componentes de desarrollo personal y social, que está integrado por artes, educación física, ¿sí?, y tutoría, y autonomía curricular, que tiene 5 ámbitos y se modificó y se agregó el de fortalecimiento. Aquí señala cuándo se va a aplicar la temporalidad, ¿sí? Deberá implementarse en todas las escuelas de educación básica. Entonces, estos dos componentes, desde el ciclo 2018-2019, ¿sí?, se están aplicando en todas las escuelas del país, todas las escuelas de preescolar, primaria y secundaria. Esto da margen o da la explicación de que hasta la fecha estén conviviendo o coexistiendo dos planes de estudio en diferentes grados. Entonces, con esto damos claridad para los dos componentes que ya mencionan aquí. Desarrollo personal y autonomía curricular se aplican desde el 2018-2019 con el programa 2017 en todas las escuelas de educación básica, preescolar, primaria y secundaria. Pero luego vamos a lo que corresponde a historia y a todo lo que es el componente de formación académica, ¿sí? Si ustedes se fijan, el acuerdo 12-17, la implementación para el 2019-2020 decía que se iba a implementar en tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria y en segundo y tercero de secundaria. Pero el acuerdo 15-019 lo modificó y dijo que solamente se iba a aplicar, señaló, estableció que solamente se aplicaba en segundo grado de secundaria. Aquí está la respuesta al por qué se aplica en tercero de secundaria el programa 2011. Y no solamente en tercero de secundaria, el programa 2011 se aplica en tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria, ¿sí? Así estaba establecido, aquí se modifica y aquí estamos dando la respuesta a quién lo determinó así. Aquí está la determinación legal
que lo señala. Y esto que se modifica aquí complementa. Dice el artículo 4 transitorio. Se deja sin efecto el acuerdo 592 conforme lo siguiente. O sea que iba a desaparecer el acuerdo 592. Aquí señalaba el inciso B que iba a desaparecer el tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria y el segundo y tercer grado secundario. Y aquí en cambio al modificarse quedó que solamente iba a ser en segundo de secundaria. Entonces, van relacionados el inciso B del tercero transitorio, ¿verdad? Perdón, el inciso A, del ciclo A 2019-2020 y el inciso B del cuarto transitorio. Están relacionados y deducimos, se infiere que tercero, cuarto, quinto, sexto y de primaria y tercero de secundaria se está aplicando el programa 2011. Y este es el esquema cronológico para el caso de secundaria. En tercero, sigue el programa 2011 hasta el ciclo escolar. ¿Cuál es el fundamento legal que señala? Los fundamentos legales. Aquí está. Aquí está el acuerdo, pero luego aquí está cuando se modifica estos otros acuerdos legales, el 00120, los elementos de ajuste, no lo voy a leer todo, es donde se aplica el 592 en el ciclo 2019-2020, 2020 y 2021. El acuerdo 26-10-21 ese correspondió para que se siguiera aplicando en el ciclo escolar 2021-2022. Y luego, el que rige para ese ciclo escolar 2022-2023, donde señala que se sigue aplicando el acuerdo 592 en tercero de secundaria como estaba en el 001-20, es este acuerdo que se publicó hace unos pocos días. Se publicó el 19 de agosto, es el acuerdo 15-08-22. Hay más información aquí, pero yo con esto creo que ya comparto esta información que responde a la interrogante de dónde se determina que se aplique el programa 2011 de historia en tercero de secundaria. Luego de este marco normativo que he señalado, que se refiere, es el 2.2, que se refiere a los programas de estudio, pasamos al 2.3, algo muy importante y que todos los maestros vemos día con día en nuestro trabajo, que son los periodos de evaluación, y en esta ocasión vamos a comentar lo referente al periodo extraordinario de recuperación. Entonces, aquí están los dos documentos legales. El acuerdo 110319 es el acuerdo que está vigente desde el día 29 de marzo de 2019, donde se establecieron los periodos. Ahorita lo vamos a ver una diapositiva para comentarlo así en forma breve, ¿sí? Y el acuerdo 110622, ¿sí?, es el que señala el periodo extraordinario de recuperación, ¿sí?, que complementa, estos dos acuerdos se complementan. Este es temporal, aplica solamente para el ciclo 2021-2022 y el inicio del 2022-2023. Este acuerdo no abroga ni deroga al 110319, lo complementa. Solamente tiene un tiempo definido, que aquí está señalado. Entonces, para comentar en forma breve estos dos acuerdos, me voy a auxiliar de esta tabla. Primero, vemos aquí el acuerdo 110319. Está vigente, ¿sí? Está vigente. Es permanente hasta que no se expida otro acuerdo.
Aquí en el artículo 9 señala los periodos de evaluación. Aquí están señalados. Y estos periodos de evaluación se contemplan en el calendario escolar. ¿Sí? Aquí están las fechas, como ya lo señalaba yo en una diapositiva anterior. ¿Sí? Aquí está el primer periodo es en este caso, del comienzo hasta que finalice noviembre. Aquí del 1 de diciembre hasta el último día de marzo. Y el tercer periodo del 1 de abril hasta que finalice el ciclo escolar. Este acuerdo lo complementa. Ustedes saben que a raíz de la pandemia, 3 ciclos escolares con pandemia, tenemos la palabra que utilizamos, un déficit en el abordaje de aprendizajes esperados. Algunos le decimos rezago educativo, pero una forma de atenderlo, de apoyar a los alumnos que tuvieron comunicación intermitente o comunicación inexistente, y a todos porque no hubo las clases como se daban en tiempos sin pandemia. Entonces, se establece en este acuerdo 110622 para terminar el ciclo escolar 21-22 y iniciar el 22-23, este periodo, ¿sí? Para, como dice aquí el 11º, el numeral 11º, con la finalidad de garantizar la continuidad de las y los estudiantes del Sistema Educativo Nacional, se establece un periodo extraordinario de recuperación, el cual abarcará del inicio del ciclo escolar 22-23 hasta el término del primer periodo. O sea, aquí señala que sería para en las mismas fechas que el primer periodo de evaluación, este periodo extraordinario de recuperación. Y dice que va a partir de la valoración que hagan los docentes y que tiene un producto. Lo resalté de manera personal, está intervenido, no está haciendo documento, es una resaltada que se hizo a título personal para destacar esta información. Dice que esta evaluación tendrá como producto el diseño de un plan de atención de aprendizajes prioritarios, elaborado con el esquema de nivelación del grado escolar o asignatura que le permita avanzar en los aprendizajes del siguiente grado escolar. O sea, son aprendizajes relevantes, aquí le llamamos prioritarios, del ciclo escolar anterior, ¿sí? En este caso, vamos a resaltar lo que viene aquí en cuanto a las estrategias. Aquí en el cuarto párrafo, dice, el plan de atención de aprendizajes prioritarios de las y los estudiantes puede ampliar su alcance, bueno, como el maestro lo determine. Pero aquí al inicio señalaba que es coincidente con el tiempo del primer periodo de evaluación, ¿sí? Dice, podrá incluir, después de lo subrayado, podrá incluir estrategias, actividades adicionales, ampliaciones de horarios, tutorías personalizadas, metodologías innovadoras, ¿sí? Todo lo que permita la recuperación de aprendizajes del grado previo y de atención al rezago escolar. Esto es muy importante resaltarlo porque son actividades que cada docente de historia podrá implementar para recuperar aprendizajes del grado previo. O sea, en primero secundaria son aprendizajes de sexto, ¿sí? En segundo secundaria son aprendizajes de primer grado de historia. Y en tercero de historia, tercer grado de historia de secundaria, serían aprendizajes del segundo grado. Conscientes de ese rezago que hemos tenido a raíz de la pandemia, ¿sí? Y aquí es para todos los alumnos, ¿sí? Los que tuvieron comunicación intermitente, que tuvieron en ese caso, comunicación inexistente, y los que tuvieron una comunicación sostenida, para todos sería este periodo extraordinario de recuperación, con esas estrategias, ¿sí? Con ese tipo de actividades. Entonces,
aquí tenemos esta tarea, todos nosotros, para el presente ciclo escolar, de estos periodos. Son 3 periodos que decimos que tenemos ya establecidos para nuestro trabajo, 3 periodos de evaluación para este grado que nos corresponde del ciclo escolar 22-23 y un periodo extraordinario de recuperación para el grado previo, para el grado anterior. Voy a continuar con lo que corresponde. Aquí están los acuerdos para su consulta, los acuerdos que son las fuentes originales, las fuentes documentales originales. Y ahora sí vamos a pasar al tema 3. Después de este breve, en este caso, en esta breve explicación de las bases legales, de los fundamentos legales, de las normas educativas, vamos a pasar a las sugerencias. Siempre basadas las sugerencias que hacemos sobre las normas educativas que están vigentes, ¿sí? Entonces aquí, en el tema 3, que titulamos sugerencias, la palabra es muy importante para nosotros. Son sugerencias que cada maestro las va a revisar, las va a modificar, las va a cambiar, las puede aplicar o no las puede aplicar según las características y necesidades de sus alumnos, según el contexto de la comunidad escolar donde labora, ¿sí? Entonces, con esto queda muy claro que tienen el carácter de sugerencias y cada docente de historia las implementará de acuerdo a las circunstancias que le corresponde vivir o trabajar, en las circunstancias que le toca trabajar, ¿sí? Entonces aquí están las de primer grado, ¿sí? Pero aquí, como corresponde el primer periodo de evaluación, aquí vamos a hablar de dos aspectos. Del periodo extraordinario de recuperación, que conlleva un plan de atención, y el primer periodo de evaluación. Entonces, son sugerencias para estos 2 periodos, para estas 2 tareas, ¿sí? Que implican aprendizajes esperados de sexto, en el caso primero, del grado previo, del grado que están cursando los jóvenes de secundaria. Vamos a ver el documento. Estamos retomando aquí. Estamos retomando en el caso de primer grado, y va a ser muy parecido el segundo y tercer grado, ahorita que lo comente mi compañero, el maestro Eufemio, va a ser muy parecido al segundo, pero obviamente son diferentes aprendizajes esperados. Es diferente la temática que se aborda en cada grado escolar. Bueno, entonces, esta sugerencia de aprendizajes esperados para elaborar el plan de atención para estos 2 periodos de trabajo que tenemos, el extraordinario y el periodo de evaluación normal, incluye aprendizajes esperados de sexto y primer grado secundario, ¿sí? Entonces, este plan de atención es un recurso de apoyo para los docentes de historia. Y el fundamento, la base normativa que tenemos es el acuerdo 110622, ¿sí? Aquí lo tenemos y obviamente aquí vamos a resaltar lo que ya habíamos visto anteriormente. Dice que es para la recuperación y que abarca desde el inicio del ciclo escolar hasta el término del primer periodo de evaluación. O sea, el periodo de recuperación tiene el tiempo definido del 29 de agosto al 30 de noviembre. Y que esta evaluación que hagamos en base al examen de diagnóstico, entonces, esta evaluación tendrá como producto un plan de atención de aprendizajes prioritarios del grado previo, ¿verdad? Y que esta valoración
aquí lo resalté también, la evaluación de los conocimientos y habilidades con la que los estudiantes inician el ciclo escolar 22-23 y el plan de atención de aprendizajes prioritarios se aplicará a todas y todos los estudiantes sin excepción. ¿Sí? Ya sabemos que tienen prioridad los que tienen niveles de comunicación inexistente o intermitente, ¿verdad? Y el plan de aprendizajes esperados, prioritarios, podría ampliar, bueno, ese es el alcance. Ya vimos cuando en la diapositiva anterior que son diversas actividades que se pueden realizar para recuperar los aprendizajes esperados del grado previo. ¿Sí? En cada grado de secundaria se va a implementar este periodo extraordinario de recuperación. Y aquí solamente resaltamos que el acuerdo 1217, o que decimos el programa 2017, señala que los docentes tienen amplia libertad para planear sus clases, solamente con el compromiso de que los aprendizajes esperados se vean al terminar el ciclo escolar. O sea, que ningún aprendizaje esperado está ligado a un momento particular del ciclo escolar. Su naturaleza es anual. O sea, ustedes saben cuándo abordan los aprendizajes esperados que tienen los programas de estudio, 2011 y 2017. Por eso, con este sustento, por eso nosotros señalamos que nuestra sugerencia no es obligatoria, ¿no? O sea, ustedes son los que van a retomarla y a ver la forma en que se puede aplicar en su centro de trabajo. Entonces, aquí vienen algunas ideas para planear. Es solamente la presentación. Aquí están los documentos, que son las publicaciones de la SEP, los programas de estudio. Y ya me paso a algo que ya vimos anteriormente. ¿Qué es esto? Los días de clase son 190 días. Y aquí me voy a centrar en que el periodo de recuperación es simultáneo con el primer periodo de evaluación. O sea, es del 29 de agosto hasta el 30 de noviembre de 2022. Tenemos en el caso de historia 62 días de clase. En el caso de primero, que son dos frecuencias por semana, tendríamos 25 clases en primer grado de historia. Muy diferente a segundo grado y a tercer grado. Ahí tendrán 50 horas clase en segundo y 50 horas clase en tercero. Me paso al tercer aspecto de este tema 3, el primer apartado, las sugerencias para primer grado. Y en el tema 3, en la parte 3 aquí del tema 3, de este tema 3, viene la dosificación del programa de historia de sexto grado, pero para el periodo extraordinario de recuperación. Solamente le vamos a sugerir, nosotros sugerimos 6 aprendizajes esperados de sexto, en el caso de primero. Y va a ser lo mismo en segundo y en tercero. Vamos a sugerirles 6 aprendizajes esperados del grado previo, del grado anterior. Y el punto 4, el apartado 4, aquí tenemos las sugerencias de actividades para el periodo extraordinario de recuperación, ¿sí? Para ver 6 aprendizajes de sexto grado. Hago hincapié que en la propuesta de examen diagnóstico, ahí tocamos estos 6 aprendizajes esperados. Primero, los aprendizajes esperados de segundo y tercero también, que vienen aquí, son los que estamos recomendando. Son los que estamos recomendando. Ya. Entonces, disculpen, es que había un ruido ya. Continuamos. Entonces, va a ser muy similar en segundo y tercer grado. Estamos proponiendo 6 aprendizajes esperados del grado anterior, ¿sí? Y aquí vienen las actividades que estamos sugiriendo, que por cuestión de tiempo no les voy a dar lectura, ¿verdad? Ustedes las van a tener ahí en los materiales y solamente no estamos poniendo una fecha precisa. Ustedes van a determinar el tiempo dentro de ese periodo señalado.
Del 21 de agosto que empezó hasta el 30 de noviembre, ustedes determinan las estrategias para abordar estos 6 aprendizajes esperados del grado previo u otros aprendizajes esperados que ustedes determinen. Esta es la sugerencia que nosotros presentamos, ¿sí? Ahora sí nos pasamos a los aprendizajes esperados de primer grado de historia en secundaria. Miren, la recomendación es que siempre hagamos un plan anual. Un plan anual, una estadística. O sea, tener contemplado cuánto tiempo tenemos y qué contenidos vamos a abordar en cada periodo señalado, ¿sí? Entonces aquí es una propuesta, una sugerencia de dosificación anual. Tenemos aquí nosotros que en horas clase de primer, aquí solamente de un total de 49 aprendizajes esperados que tenemos en primer grado, los distribuimos en los 6 periodos. Nuestra sugerencia es que en el primer periodo solamente dejemos 12 aprendizajes esperados de primer grado, porque vamos a estar ocupados también con 6 aprendizajes esperados del grado previo, de sexto, ¿sí? Los tiempos aquí en primer grado tienen que ser, el abordaje de los contenidos tiene que ser de una forma muy sintética, porque los tiempos son muy reducidos, ¿sí? O sea, tenemos pocas horas clase. Solamente tenemos 25 horas clase en primero, a diferencia del segundo y tercero que tiene el doble, ¿sí? Entonces aquí hacemos una distribución de 12 aprendizajes esperados de primer grado. Ahí me estoy centrando. 19 para el segundo periodo y 18 para el tercer periodo, y ya abordaríamos el programa que es el compromiso anual que tenemos. Los tiempos ustedes los definen. Ya con esto que ustedes ven, esta es una dosificación anual. Siempre se recomienda que partamos de una planeación anual para luego ya pasar a las planeaciones didácticas específicas de cada aprendizaje esperado. O sea, que dentro de la planeación hay 2 aspectos muy relevantes. Son varios componentes de la planeación didáctica, pero el tiempo y los contenidos son aspectos que hay que ponerle mucha atención para que estén en concordancia, ¿sí? Para que estén en concordancia. Entonces aquí, en la sugerencia ya específica para el primer grado, que muchos maestros esperan con mucho interés para retomar ahí ideas, ¿sí? Aquí está la sugerencia, que es con lo que yo voy a terminar. Y ya va a continuar ahorita el maestro Eufemio. Aquí tenemos de primer grado, nomás repaso. Acá dejé los temas de sexto. Son 6, ¿sí? Son 6. Pero aquí ya, lo que es de primer grado, ya va con tiempo muy específico. Van a ser 12 aprendizajes esperados. Entonces, en esta dosificación de aprendizajes esperados, tenemos asignadas como sugerencia, si se fijan, aquí es un tema, tiene 2 aprendizajes esperados, entonces aquí distribuimos que a este tema le dejamos, bueno, primero pusimos el examen diagnóstico, una disculpa, el examen diagnóstico está con 1 hora clase, y luego este tema, en total estamos dejando 4 horas, porque estamos viendo, en este caso, la acción, o el nivel, o la habilidad intelectual que se está sugiriendo en el aprendizaje esperado. Aquí reflexiona y distingue. Dejamos 2 horas clase para cada aprendizaje esperado. Y así en promedio, cada aprendizaje esperado le estamos dejando un tiempo para que nos dé un total de 25 horas. Estamos contemplando el examen del primer periodo de evaluación y el informe de resultados, 1 hora clase. Y aquí tenemos 3 horas clase. Con las evaluaciones, la de diagnóstica y la del periodo, son 2, y la del informe de resultados a los padres, 1. Y aquí ya distribuimos en una forma, vamos a señalarlo, matemática y arbitraria, pero es sugerencia, ustedes son los que determinan cómo abordar los aprendizajes esperados del programa. Los tiempos que le van a destinar, aquí hay una sugerencia para todos ustedes. En total son 25 horas clases y un total de 76 que vamos a tener en ciclo escolar
de historia en primer grado secundario. Aquí tenemos, son 4 temas, ya no la lectura, ustedes van a tener este material disponible. Y segundo grado y tercer grado, los demás temas que corresponden el 4, 5 y 6, los va a abordar mi compañero, el maestro Eufemio. Cierro y ya le doy la palabra al maestro Eufemio. Muchas gracias por su atención. Un gusto haber trabajado con ustedes. Les ratifico el saludo a todos y todas los que han tenido a bien acompañarnos el día de hoy en esta primera asesoría de la asignatura para los docentes de historia. Les informo que en el transcurso de la mañana estarán subiéndose a Redais, Historia Redais, los materiales que utilicemos el día de hoy, empezando por la presentación y las propuestas o sugerencias de dosificación para cada uno de los grados de nuestra asignatura. Además, para decirles y que estén prevenidos que en una de las diapositivas finales encontraremos 3 formas de registrar su asistencia. Una de ellas es un QR, otra es decir, con el celular ustedes podrán acceder al formulario de Google para poder registrar su asistencia y la evaluación sobre esta asesoría. Es importante que se registren porque a raíz de eso, aquí entre los compañeros de la academia integraremos un grupo con ustedes para compartirles otros materiales que no pueden estar en las redes, como es el caso de los exámenes, las propuestas de evaluaciones diagnósticas que se les compartió, así como las tablas de especificaciones que también se compartieron con los ciudadanos inspectores, y que, bueno, esa es una de las herramientas básicas para poder definir cuáles aprendizajes están relacionados con cada asignatura, con cada reactivo. Ahí ustedes van a encontrarlo en esas tablas de especificaciones que esperamos poder compartirles en caso de que no las tengan. Continuamos con las propuestas de dosificación que se han elaborado por la academia. La primera parte, la presentación, es semejante a la de primero y a la de tercero, así que no me detendré en ella. Únicamente se resaltará, perdón, me dejaste la de primero. Disculpen, estoy compartiendo la misma. Sí. Aquí. Así con el teclado verde. Sí. Con teclado. Una disculpa. Para que no me oigan. Segundo grado. Como ustedes pueden ver, aquí lo único que hay que resaltar es que en esta propuesta, ¿verdad?, se incluyen aprendizajes de historia del mundo y de segundo grado de secundaria. Es decir, lo que es historia de México desde la época prehispánica, desde la primera llegada de pobladores al territorio que hoy es nuestro país, hasta
el virreinato. Sin embargo, acá abordaremos solamente algunos aprendizajes esperados de este programa y otros que están orientados al periodo extraordinario de recuperación, que tendría que ver con aprendizajes de primer grado de secundaria, historia del mundo. Aquí una diferencia a notar es que el número de frecuencias en nuestra asignatura en segundo grado se duplica con respecto a primero y tenemos en total 50 frecuencias durante los 62 días que integran este periodo. Y lo mismo ocurre con los otros dos periodos, donde tendremos 52 sesiones y 50 en el último periodo de evaluación. Rescatamos en el punto 3 lo que tiene que ver con los aprendizajes esperados de primer grado, que también, como lo mencionó el maestro Ismael, son 6 que proponemos basados en la herramienta que se utilizó o que se propuso para el diagnóstico. Sin embargo, esto está sujeto al el tipo de diagnóstico que ustedes hicieron, a otra valoración más amplia, en la que incluyen el análisis de las fichas descriptivas, en lo que tiene que ver con el intercambio de experiencias que tuvo el docente con los estudiantes en el ciclo de primer año, y que puede tener ahí algunos aprendizajes que tienen alguna necesidad de recuperarse. En ese sentido, la propuesta que hemos elaborado contiene solamente 6 aprendizajes esperados de 6 de los temas de los 2 ejes que se abordan en primer grado, que es formación de los estados nacionales y cambios e instituciones contemporáneas. Incluimos temas que consideramos relevantes y de los cuales se tiene o podrían tener evidencia si es que aplicaron el instrumento diagnóstico que se sugirió desde la Dirección de Educación Secundarias. De cada uno de los temas estos seleccionamos uno de esos aprendizajes esperados que estaban incluidos en el diagnóstico. Y en la última columna ustedes van a encontrar las actividades que ustedes pueden utilizar, una de las propuestas que están obviamente relacionadas con la intención del aprendizaje esperado. Si es reconocer, pues elaborar líneas del tiempo, ¿verdad? Dice principales procesos y acontecimientos mundiales de mediados del siglo XVIII a mediados del siglo XX, pues la herramienta más recomendada es la línea del tiempo, y otra, los mapas históricos acerca de esos acontecimientos ocurridos durante el periodo mencionado, que pueden ser ocurridos en Europa o ocurridos en América, que es donde se centra este periodo. Poco se habla del continente asiático, poco se habla de África, que esa es una deficiencia que tenemos en casi todos los programas de estudio, ¿verdad? Que generalmente nos centramos en Occidente y nos olvidamos de otras áreas del mundo, de la humanidad, que también tienen gran relevancia. Porque ya se vieron en otra parte, ¿verdad? También, por ejemplo, en primaria, en primero y secundaria se habla algo de algunas civilizaciones de la antigüedad. Así, otro de los temas relevantes es las revoluciones, la burguesía y el capitalismo, la industrialización y la competencia mundial, las grandes guerras, la Guerra Fría y el conflicto de Medio Oriente y el fin del sistema bipolar. Tratamos de abarcar la mayor parte del programa de primer grado. Sin embargo, el mejor diagnóstico lo tienen ustedes, y las mejores actividades propuestas para el logro o la recuperación de estos aprendizajes serán las que ustedes, de acuerdo al contexto y a los intereses de sus estudiantes, podrán definir. En el punto 5 también se hace la distribución de los aprendizajes esperados del programa de historia de segundo grado para primero
segundo y tercer periodos de evaluación. Y vemos que en el primer periodo, este primer periodo, se incluyeron 10 de los 41 aprendizajes que están en el programa de historia de segundo grado, que es Historia de México. Solamente 10 y que están relacionados principalmente con las habilidades para la construcción del conocimiento histórico. Y los otros se distribuyeron en los periodos segundo y tercero, asignando 16 y 15 de esos. Esa es nuestra sugerencia. Sin embargo, la realidad les hará a ustedes tomar decisiones, ya sean semejantes o diferentes. Y ya en el aspecto sexto, incluimos las sugerencias de dosificación de aprendizajes para el primer periodo de Historia de México de segundo grado de secundaria. Y como les decía, abarcamos dos ejes, que es construcción del conocimiento histórico y civilizaciones. Aunque de este último solamente tomamos un tema, que es el primero de ellos, de los que tiene este eje, y se retomaron dos aprendizajes esperados de ahí, los dos que traen. Es decir, aquí no dejamos fuera ningún aprendizaje esperado, considerando que la modalidad que está ahora, a pesar de que la pandemia no se ha ido, es presencial al 100%. Entonces, si ustedes revisan, verán que los temas que abarcan el primer eje son 4. Pasado, presente, la variedad de las fuentes históricas, hechos, procesos y explicación histórica, el conocimiento histórico en un país colonizado. Ven ustedes que el número de sesiones para cada aprendizaje esperado, ¿verdad? Pues es superior a lo que se planteaba en primero, pero tomando en cuenta que aquí, en estas mismas frecuencias, van a estar trabajando algunos de los aprendizajes que tienen que ver con la recuperación y que deben ser para todos los estudiantes. Hace unos días se dieron a conocer los resultados de Nuevo León Aprende en los diagnósticos, y la doctora Sofía Leticia mencionaba que más del 70% de los estudiantes presentaban serias debilidades en lenguaje, en comunicación, en pensamiento matemático y en ciencias. Entonces, vamos a considerar aparte todas las evaluaciones que ustedes realizaron para poder tener una valoración diagnóstica integral y de definir esos aprendizajes que van a ser incluidos en esas 5, 4 frecuencias que tienen asignadas para cada aprendizaje esperado. Hay tiempo y la cuestión es cómo organizamos la experiencia de aprendizaje en cada aula, con cada grupo, considerando sus características. Vean ustedes que los verbos que indican la acción que realizará el estudiante guiado por ustedes en su propuesta de experiencia de aprendizaje, pues tienen niveles que pueden ser de conocimiento hasta niveles superiores, como puede ser el análisis, ¿sí? Empiecen por reflexiones, que también es un proceso superior, identificar, reconocer, reflexionar, identificar, reflexionar, analizar. Y en ese caso, ustedes definirán qué actividades son las más adecuadas para identificar, para reconocer, para analizar, conforme a su experiencia didáctica. En los programas de estudio, ahorita vemos más adelante en qué páginas están nuestras referencias para poder realizar nuestra planificación o planeación del trabajo áulico. Esta es la propuesta que ustedes pueden adecuar, inclusive
posteriormente a que ya tengan su valoración diagnóstica. Bien. Si avanzamos a la siguiente diapositiva, encontraremos aquí lo que tiene que ver con tercer grado y que ya el maestro Ismael ratificó que este grado, pues en nuestra asignatura lleva el programa 2011, que es aquel que se estableció para la articulación de la educación básica. En este caso, aquí vemos que la propuesta de dosificación incluye aprendizajes esperados de segundo y de tercer grados. En el caso de segundo, como lo resaltó el maestro Ismael, también incorpora 6 aprendizajes esperados. Ya no me retengo aquí porque ya les había señalado que es la misma cantidad de sesiones que en segundo grado para tercero, que es el doble que los de primero. Tenemos 50 días, 50 sesiones de historia en el primer periodo durante las 62 días laborales. De esos, ahí vamos a abordar 6 aprendizajes esperados del segundo grado, que también tienen su sustento en la propuesta que se envió de diagnóstico de, para el tercer grado, que era con aprendizajes esperados del grado anterior. Y aquí los tenemos, que son de segundo, pues. Y resaltamos aquí algunos de los que están incluidos en el examen diagnóstico, que es como reconocer las fuentes que deben ser, las fuentes deben ser analizadas para comprender su contenido histórico, reconocer las diferencias entre un hecho y un proceso histórico, reconocer también los principales procesos y rasgos culturales del México antiguo y los ubica en el tiempo y en el espacio. 2 cosas, ¿verdad? Reconocer y ubicar. Reconoce el proceso de formación de una civilización agrícola que llamamos Mesoamérica, es decir, el proceso, es decir, desde su inicio hasta que inicia, o más bien se realiza la conquista por la llegada de los españoles en lo que es hoy es México, que antes le llamaron Mesoamérica, ¿sí? Identifica luego algunos reinos indígenas en vísperas de la conquista, es decir, aparte del imperio mexica, cual combatió Hernán Cortés con sus tropas y aliados, debe identificar algunos otros reinos que tienen que ver con con el desarrollo de Mesoamérica. Y así podrán los alumnos identificar el Tlaxcalteca, el Totonaca, el Mixteco, el Maya, indudablemente el Purépecha o Tarascos, ¿verdad? Y por último, reconoce la existencia de una relación entre la política, la guerra y la religión. Es ese carácter que ha tenido siempre los conflictos de tipo armado en los que mezclan lo que es la religión y la política. Y sí, esto sigue prevaleciendo en cualquier parte del mundo, pero que lo reconozcan en esa práctica que tuvieron no solamente los españoles, porque ellos también, no solamente los mexicas, sino también los españoles, porque recuerden que impulsaron el acabar con el politeísmo y establecer la religión única, que era la católica, ¿verdad? Y a la derecha, en la última columna, están las propuestas de actividades que pueden proponerle a los alumnos para que realicen para recuperar sus aprendizajes. Ya en el punto 6 se hace la propuesta de aprendizajes del programa de Historia 2011 para este primer periodo. Comprende principalmente el bloque 1, las culturas prehispánicas y la conformación del virreinato de Nueva España. Esto es lo que se propone en
esta dosificación de aprendizajes, que dijimos en un principio que se iban a incluir 11 de este programa. Por lo tanto, son en total de 9 aprendizajes esperados del bloque 1 y 2 del bloque 2. Nueva España desde consolidación hasta la independencia. En la dosificación se hace la distribución de las 50 frecuencias entre los aprendizajes esperados que están aquí propuestos. Y ustedes verán que también hay algunos en los que se indican 4 o 5 frecuencias, o una diferencia de una más. Bueno, ustedes pueden aprovechar esos tiempos para ir proponiendo las actividades de recuperación de los aprendizajes del grado anterior. Está la propuesta también de destinar 1 hora para la evaluación del periodo y otra para informar a los padres, madres o tutores o cuidadores de los resultados obtenidos por sus estudiantes con el propósito de involucrarlos en su aprendizaje. Ven ahí una liga en todas las presentaciones. Esa les da la oportunidad de acceder a los libros digitales que están en la CONALITEG, aprobados por la Comisión Nacional de Libros de Texto, que es la CONALITEG, para su uso en este ciclo escolar. Con eso terminamos esta parte de las dosificaciones, las cuales, como les informé, serán, ya están subidas a Redais. Me informa el maestro Emilio Chapa, que nos está auxiliando. Igual, si hay alguna pregunta, les pedimos que por favor la registren en el chat o en Redais. Ahí estaremos al pendiente para responderle. Y llegamos al punto número 4, que es la metodología en la asignatura. Aquí es donde entramos al enfoque pedagógico y al trabajar nuestra asignatura, la idea es que los alumnos aprendan a pensar históricamente para el desarrollo de su pensamiento histórico también. Es decir, que cuando hablemos de historia, los alumnos puedan identificar inmediatamente que estamos hablando de procesos de cambio y algunas otras cosas que permanecen a lo largo de la humanidad, de la historia de la humanidad, en las diferentes etapas, periodos o eras que conforman la historia de la misma. El objeto de estudio, por lo tanto, son las transformaciones que van ocurriendo durante esos tiempos, durante esas épocas, a partir de la incorporación de nuevas ideas a las formas de gobierno, a la producción de mercancías, al intercambio, a la organización social, cómo está la estructura en general de la humanidad en ciertas regiones, en ciertos países, cuando estos se consolidan como tales, que no surgieron desde que el nombre existe, sino que tienen un periodo en el cual se constituyen como naciones. Y para eso es el estudio de la historia, para que sepamos cuándo nuestro país existe como tal, cuándo se convierte en una nación, cuándo se convierte en un estado. Su propósito central de nuestra asignatura es que los alumnos comprendan las causas y las consecuencias de las acciones de todos los seres humanos, utilizando el análisis de los procesos económicos, políticos, sociales y culturales. ¿Verdad? Aparte, nuestra asignatura es una fuente de conocimiento que permite a los estudiantes formarse como seres humanos, para que aprendan a aprender y a convivir
con otros. A partir del desarrollo del pensamiento crítico, el análisis de fuentes históricas y de promover valores que fortalezcan su identidad. El enfoque pedagógico a la hora de realizar nuestra planeación propone que con base en los programas 2017 y el 2011, organicemos las actividades de aprendizaje. Es decir, la organización es precisamente esa propuesta que ustedes realizan para trabajar durante una sesión o una semana, un aprendizaje esperado, un tema, un bloque, un eje. Es decir, depende del periodo de tiempo que quiera abarcar su planeación. Y proponen situaciones, secuencias didácticas, proyectos, utilizando diferentes estrategias, ¿verdad? El referente básico es el aprendizaje esperado, es decir, ¿qué queremos lograr? Que el alumno identifique, que el alumno reconozca, que el alumno analice, que el alumno reflexione, que ordene, que explique, que ubique, que valore, etc. Eso es lo que implica la naturaleza cognitiva de las competencias históricas. Implica precisamente hacer ese tipo de acciones para lograr el aprendizaje que se quiere conseguir o para que se profundice en ese. No solamente que se vea de manera superficial. Si aquel alumno se interesa o los alumnos manifiestan mucho interés aquí en un aprendizaje esperado, pues hay que proponerle acciones para que profundice en su conocimiento y por lo tanto pueda explicarlo con mayor facilidad. Debe tomar en cuenta también el maestro el recurso de apoyo que dispone, es decir, todo lo que tiene que ver con los programas, los materiales didácticos, los dispositivos tecnológicos con los que puede contar en la escuela, la vinculación con la comunidad, etc. Se propone que se desarrolle una historia explicativa con estrategias y recursos didácticos que promuevan un aprendizaje que para el estudiante tenga algún sentido. A lo mejor para nosotros tiene significado, pero la didáctica hará que ustedes, es decir, la forma como se lo presentemos, hará que ustedes logren que el alumno le dé algún significado, es decir, que lo relacione con su entorno inmediato. Porque finalmente nuestra asignatura, nuestra disciplina, se enmarca en ese campo de formación que se llama comprensión, de exploración y comprensión del mundo natural y social. Y en este caso estamos hablando del mundo social. Para poder desarrollar esas tres competencias, se requiere que el alumno pueda hacer este tipo de acciones. Este tipo de acciones que tienen que ver con lo que mencioné hace un ratito. Y poder desarrollar la comprensión del tiempo y el espacio históricos, el manejo mismo de la información histórica y la formación de una conciencia histórica para convivir en paz y democráticamente. Por eso, en la asignatura se proponen distintas estrategias. Aparentemente, una estrategia es un plan, que sí, es un plan. Y hacer un organizador gráfico implica un plan que va desde las acciones de decidir cuál organizador gráfico voy a utilizar, qué tipo de información voy a incluir, dónde la voy a encontrar, quién lo va a hacer, cómo lo vamos a hacer y por último, cómo lo vamos a presentar y a comunicar a los demás. Entonces, ese es el plan. Por eso se le llama estrategia, ¿sí? Porque no implica una sola acción, ¿sí? Elaborar líneas del tiempo y mapas históricos, hacer investigaciones, ejercicios de empatía, debates y discusión grupal, implica una serie de decisiones que toman los docentes para planear la clase y lograr que se desarrolle
esa estrategia. En cuanto a la evaluación, se propone en nuestros dos programas que la evaluación tenga un carácter formativo, que sea continua y que sea permanente. Y es un proceso que realiza el propio maestro y que lo realiza al mismo tiempo que planea, concibe cómo va a evaluar y qué va a evaluar. Puede evaluar contenidos conceptuales, la adquisición, desarrollo y uso de habilidades, por ejemplo, para buscar información, para presentar la información, para organizarla, es decir, para utilizar organizadores gráficos determinados que se van proponiendo, líneas del tiempo, etcétera, etcétera. Fortalecimiento de actitudes y valores, eso también es un motivo de evaluación. Los aprendizajes esperados es siempre la referencia para evaluar. Ahí nos dice qué es lo que debe hacer el alumno y sobre qué. En el aprendizaje esperado habla, por ejemplo, identifica las características del México prehispánico, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tiene que ser identificar características. ¿Qué tipo de características y de qué periodo del México prehispánico, por ejemplo? Se recomienda la evaluación sumativa para poder asignar una calificación y una certificación. Esos son tipos. La sumativa, la autoevaluación y la coevaluación son tipos, ¿sí? La sumativa se supone que la realizamos nosotros y también podemos contribuir mediante un proceso de heteroevaluación a asignar un juicio de valor que nos permita pues certificar que un alumno ha logrado o no un aprendizaje esperado, pero también puede recurrir a los procesos de autoevaluación y coevaluación. Y para ello se propone el uso de herramientas cualitativas, como puede ser el uso de rúbricas, el uso de portafolios, los diarios de clase y la observación directa por ejemplo, para el fortalecimiento de actitudes y valores. Ahí pueden utilizar la observación directa. Y los trabajos individuales o en equipo. Ahí también podemos nosotros observar si los alumnos son solidarios, si comparten o no con sus compañeros, si son tolerantes, si son empáticos, etc. La evaluación como proceso es un referente tanto para los estudiantes como para los docentes, porque a los estudiantes les permitirá asumir responsablemente su aprendizaje y a los docentes les permitirá hacer adecuaciones a sus propuestas de actividades en sus planeaciones. Por eso es importante. Aparte, les sirve a la autoridad educativa para tomar decisiones sobre qué cosas hay que cambiar en los programas de estudio o en las propuestas que realizan de organización de los contenidos. En cuanto al último aspecto o subtema de esta área de la metodología o de este tema de metodología, tenemos el punto denominado método de proyectos y nueva escuela mexicana. Hay una serie de antecedentes que nos llevan hoy a proponer esta metodología, hacer un análisis más cercano de ella y hacer una propuesta que le dan fortaleza. Uno de ellos es que la SEP es quien tiene la facultad de proponer y establecer planes de estudio en educación básica, ¿verdad? Y hemos escuchado a lo largo de este periodo anterior y de otros previos que el lema que tiene esta propuesta de la nueva escuela mexicana es que nadie se quede atrás y que nadie se quede fuera. Es decir, que podamos lograr que los estudiantes desarrollen sus habilidades y capacidades, actitudes y valores y se acerquen cada vez más a tener una evaluación de excelencia, es una de las ideas centrales. Y otra,
y que todos los alumnos tengan acceso, accesibilidad, y no solamente que se matriculen, sino que puedan asistir a la escuela, ¿sí? Que puedan estar presentes, que nadie se quede fuera. Y entonces, ante las situaciones que hemos estado pasando, la Secretaría de Educación a través de Básica ha establecido la Estrategia Nacional para promover trayectorias educativas continuas, completas y de excelencia. Esta estrategia se desprende de que desde que este gobierno asume el poder y la responsabilidad de la educación, ¿verdad? Pues existía ya un bajo logro educativo. Por ejemplo, que en matemáticas el 64.5% de los alumnos mostraban dominio indeficiente, y en lenguaje y comunicación casi 4 alumnos de cada 100 lo tenían pues un dominio insuficiente en la manera de comunicarse y usar el lenguaje. Ese es el punto de partida. Y durante la pandemia se han registrado una pérdida de aprendizajes bastante sustantiva. Según la UNESCO, hay una pérdida de 1.7 grados en América Latina, en base a un estudio realizado precisamente en nuestro país, ¿sí? Que los estudiantes presentan ese rezago. Aparte, por ejemplo, Nuevo León Aprende también habla de que más de 70% de estudiantes presentan un dominio insuficiente en algunas de los dominios que debieran de tener. Aparte de la pérdida de aprendizajes, la pandemia nos trajo abandono escolar, que en secundaria se eleva a 1.4%. 89,707 alumnos no pudieron ser localizados durante este periodo en el año 2020. Aparte de ello, hay afectaciones socioemocionales que también crean cierto ambiente en las aulas que nos indican que hay que tomar acciones. Por eso ustedes vieron que en los consejos técnicos del ciclo escolar anterior venían algunas actividades en aquel momento que se llamaba Empiezo por mí. Entonces, ahí venían unas propuestas para atender la situación socioemocional. Y venía una serie de fichas que podrían ser utilizadas en las aulas. Eso se ha estado manejando para pues abatir las conductas que han asumido se han dado tanto en estudiantes como docentes, como es la angustia, la falta de atención, la irritabilidad, así como la pérdida de contacto con otras personas y sus iguales. Los docentes tuvimos poco contacto personal, solamente por vías electrónicas. Entonces todo eso, aparte que sufrimos como los estudiantes grandes pérdidas que les crearon angustia, indudablemente en su vida personal, afecta el desarrollo, el logro de los aprendizajes. La estrategia esta nacional se compone de 5 aspectos. Uno que es la evaluación diagnóstica y formativa que aplica la Mejoredu. Hay otra estrategia para reforzar el trabajo y la cercanía con los docentes de telesecundaria. Otra que tiene que ver con la atención a lo socioemocional y promoción de habilidades para la vida. Otra que tiene que ver con el fortalecimiento de mecanismos para favorecer la permanencia y el egreso oportuno. Esto es, para evitar que los alumnos abandonen la escuela y que terminen sus estudios en el plazo con el que está establecido. Y
el quinto componente es la promoción de metodologías innovadoras y recursos para recuperación de aprendizajes. Ustedes también durante el ciclo pasado fueron testigos que hubo estas propuestas. En ese mismo, en el punto número 2, en el momento 2, se abordaban precisamente propuestas para promover la relación tutora, para la enseñanza en el nivel adecuado, el aprendizaje basado en proyectos, el diseño universal de aprendizajes, así como TEACH, que es la observación de la práctica docente para poder después agregar sugerencias para el trabajo a partir de la observación. Algunas de ellas se hacen de manera podríamos decir pilotaje, como son la de enseñanza en el nivel adecuado, que se está desarrollando en 3 entidades federativas, el aprendizaje basado en proyectos en otras, y estas se están implementando con apoyo de organizaciones como la UNESCO, la UNICEF, así como el Banco Mundial y la Organización de Estados Iberoamericanos. La CEP ha logrado esas sinergias para tratar de apoyar y lograr, como dijimos, trayectorias educativas, continuas, completas y de excelencia. Entonces, nos iremos precisamente a esta metodología del aprendizaje basado en proyectos, y para ello tenemos un videíto que queremos compartir con ustedes. ¿En qué consiste la metodología del aprendizaje basado en proyectos? Esta propuesta metodológica, basada en la colaboración, consiste en colocar al alumnado frente a una problemática real que sea de su interés, la cual deberán resolver por sí mismos, por medio de la colaboración con los docentes y su entorno. La clave de esta metodología se encuentra en poner a prueba las habilidades, actitudes y conocimientos del alumnado en proyectos tangibles. Pero, ¿qué hace diferente a esta nueva metodología? El aprendizaje basado en proyectos se caracteriza, entre muchas otras metodologías, por ser divertida y desafiante, donde el estudiante avanza sin frustrarse ni aburrirse durante su jornada. Activa, donde el alumnado es el protagonista de la historia. Él o ella eligen el camino a seguir. Con utilidad social, en la cual los estudiantes observan el impacto positivo de sus propias acciones. Y, por último, al estar basada en la realidad social, los estudiantes no son ajenos a las actividades y comprenden rápidamente la utilidad práctica de los conocimientos descubiertos. ¿Y cómo se aplica esta metodología? Esta metodología es de fácil implementación, no se requiere de grandes recursos financieros ni de expertos. Puede ser aplicada en todos los niveles educativos y apoyarse en cualquier disciplina del currículo. La figura del docente como guía es la clave, puesto que es él quien orientará a sus alumnos, induciéndoles a una forma de trabajar autónoma y colaborativa. Por otra parte, la aplicación de esta metodología es progresiva y se puede iniciar desde pequeños proyectos en el aula, en una sola asignatura, para pasar a proyectos mucho más amplios y transversales, colaborando con otros docentes y con toda la comunidad educativa. Esta colaboración facilita la posibilidad de compartir experiencias y conocimientos entre todos y todas. ¿Cuáles son los alcances de esta metodología? El aprendizaje basado en proyectos rebasa al aprendizaje tradicional, compartimentado en asignaturas, ya que implica el uso del conocimiento en la realidad y, por añadidura, su interdisciplinariedad, la cual da mayor sentido al conocimiento y a su alcance. Del mismo modo, durante el curso del proyecto, el alumnado desarrolla habilidades de análisis, habilidades de crítica, habilidades de trabajo en equipo, autonomía, tolerancia y empatía, todas ellas competencias para el siglo XXI. Creemos que esta metodología puede contribuir a la mejora continua y a evitar la desvinculación escolar y el rezago educativo.
Bueno, antes de avanzar, nada más resaltaremos que junto con este video hay otros recursos sobre el aprendizaje basado en proyectos que serán subidos a Redice. Ahí vienen, están en una hojita, es un resumen de fuentes que ustedes pueden consultar. Entre ellos hay otros videos interesantísimos de cómo aplicar esta metodología en grupos de educación básica, en el nivel de secundarias. Ya esta metodología, pues los que estuvimos en las normales básicas, escuchamos de este personaje, Kilpatrick, y del método de proyectos al cual se le atribuye, ¿verdad? Y que publicó en 1918 Desarrollo de Proyectos, un texto en el que se resalta que era necesario que los estudiantes se comprometieran con su aprendizaje, encontrándole sentido para ellos, ¿verdad? Es decir, la única forma de que haya sentido para ellos es que sean cosas que les interesen. Es decir, partir de sus entornos y de sus intereses, sus características, y que ello contribuya a que asuman una alta responsabilidad en su aprendizaje. Kilpatrick proponía 4 fases para el desarrollo de un proyecto, que era precisamente la propuesta, o sea, qué es lo que se quiere investigar, qué es lo que se quiere indagar, qué es lo que se quiere conocer. La planificación, que es precisamente el proceso en el cual se elaboran las acciones, se toman decisiones de cuándo se van a hacer, quién lo va a hacer, dónde se va a hacer, etc. Y la elaboración, esto es, que vamos a presentar como producto de esas acciones planificadas y cómo lo vamos a comunicar. Y por último, la evaluación de los resultados, ¿verdad? La idea es que el estudiante sea quien lleve estas 4 etapas, no que el docente las decida cómo se van a hacer, sino que los estudiantes tomen decisiones al respecto. Bueno, estas diapositivas replican lo que escuchamos en el video y que, bueno, está en la guía para la 8ª sesión del Consejo Técnico Escolar del ciclo que concluyó en la sesión de junio del año pasado, el ciclo escolar pasado. Pero en este año 22, en junio, vimos esta parte en los consejos técnicos, ¿verdad? Se trata de crear aprendizaje, no solamente de transmitir el aprendizaje, sino que se propone que el alumno sea el que logre aprender esas cosas que puede descubrir al hacer algo en su entorno, algo que investigue a partir de un tema que decidan en grupo, en pequeños grupos. Dice, esas van a tener siempre la guía de los docentes, ¿verdad? Para responder a una problemática, a resolver una situación o una pregunta, apoyándose en un tema que tenga interés, un tema que suscite interés a ellos, no que me interese a mí como docente, sino a los estudiantes. Es importante que sea una problemática real y que deban resolver por medio de la investigación, acción. Es decir, que tengan que ir no solamente a fuentes documentales, sino que tengan también que ir a fuentes orales, ¿verdad? A testimonios de personas de la comunidad o de la misma escuela, ¿verdad? Mediante la acción de todo el grupo, es decir, conforme a una planeación que ya tengan
Y también que permita el desarrollo de algunas habilidades y actitudes de una manera interdisciplinar y de manera colaborativa. Es decir, que participen distintos aprendizajes logrados por los estudiantes en otras asignaturas y que los pongan a disposición de sus compañeros. ¿Qué harían los estudiantes? Bueno, tiene estas características, ¿verdad? Ya mencionadas en el video, de que es una metodología activa en la que el estudiante es el protagonista, ¿verdad? O los estudiantes, las y los estudiantes. Y todo parte de elegir una problemática real, ¿verdad? Y a partir de esa problemática elaboran un plan de acción y ese plan de acción debe incluir ¿qué van a hacer? ¿Van a indagar, van a investigar, van a crear? ¿Cómo lo van a hacer? Si van a hacer en grupos, van a ser individuales, si van a ir en parejas, etcétera, hacer esta tarea. Y que aprenden, perdón, aparte de crear, aprenden cosas nuevas y aplican lo que ya sabían de otras asignaturas. Puede ser de matemáticas, puede ser de geografía, puede ser de química, puede ser de física, de cualquier otra de las asignaturas que están en el plan de estudios. Y luego comparten con los demás, ¿verdad? El momento de presentarse. Y los temas, bueno, ahí pusimos algunos temas que para nosotros son de interés, pero falta que los alumnos puedan decidir un tema de interés, ¿sí? Esta es una propuesta, finalmente, de cómo lo podrían implicar al estudiante para que se interese en ello. Por eso dice que debe ser paulatina, que debe ser progresiva, la aplicación, ¿verdad?, de esta asignatura. Y aquí vemos cómo se da la interdisciplinaridad, ¿sí? Al centro tenemos la problemática elegida por los estudiantes y aquí, en este primer momento, propondríamos que pongan en juego sus conocimientos y habilidades y actitudes históricas, sus conocimientos, habilidades y actitudes geográficas y las que tienen que ver con sus actitudes cívicas y éticas. Y estas tres asignaturas que forman parte del campo que se denomina exploración y comprensión del mundo natural y social, ¿verdad? Pues aquí lo podemos vincular, por eso los conocimientos adquiridos por el estudiante y los estudiantes y las estudiantes. Dentro de sus alcances también está en poner en práctica las competencias para el siglo XXI, adquirirlas y competirlas, ponerlas en práctica y desarrollarlas. Esto es la capacidad de análisis crítico, trabajar colaborativamente, poner en juego la empatía, la tolerancia, la comprensión, la solidaridad, organizarse autónomamente, es decir, que tomen sus propias decisiones, y cómo se van a organizar, si va a ser, cuántos van a tener en su equipo, cuántas mujeres, cuántos hombres, etcétera. Todas esas decisiones las toman ellos. Ser responsables en el cumplimiento de las acciones que les correspondan, así como comunicar eficazmente, ya sea mediante el uso de herramientas digitales o mediante procesos elaborados de manera tradicional, manualmente por ellos. Puede ser inclusive ilustraciones, historietas, etcétera, para lo cual pueden utilizar habilidades digitales como hacerlas a mano, como luego decimos. También requiere que el docente esté dispuesto a guiar a los estudiantes, es decir, requiere un cambio en nuestra mentalidad para que le dejemos la libertad de poder tomar decisiones y acompañarlos para que puedan tomar esa acción de trabajar de manera autónoma. Se aplica aplicarla progresivamente, es decir, primero en el salón de clases, en una asignatura, luego entre docentes de la misma asignatura, para posteriormente avanzar a todos los docentes de la escuela y finalmente involucrar a la comunidad. Pero esto
depende de las decisiones que tomen los estudiantes y las estudiantes. Este método se plantea en esta última, en el video y en tanto en la bibliografía que consultamos, en 4 etapas, que es el planteamiento del proyecto y el plan de trabajo. Ahí en el plan de trabajo, el proyecto debe ser presentado como una pregunta o una situación que se quieren estudiar. Y en el plan de trabajo van a decidir las acciones que van a realizar, quién la va a realizar, cada acción, o quiénes se involucran en varias, quiénes nada más en una, quiénes, etcétera, etcétera, dependiendo de lo que decidan hacer. ¿Cuándo lo van a realizar? Es decir, tener un periodo de tiempo a realizar, que puede ser 2 semanas, puede ser durante el trimestre, etcétera, etcétera. Y la implementación, ese sería precisamente ese proceso, durante el trimestre. Ahí van a poner en práctica las acciones que hayan decidido realizar. Y luego decidir también, en ese plan de acción deben decidir también cómo lo van a presentar. Es decir, qué productos van a elaborar para poder hacer la presentación al grupo, a la comunidad escolar o al alcance que decidan tener. Y evaluar los resultados. Y esta evaluación sería un proceso de realimentación por parte del resto del grupo, así como por los docentes en una práctica de autoevaluación y coevaluación. Y aquí hay una propuesta que se desarrolló en la academia, ¿verdad? Que a partir de una problemática concreta que es, por ejemplo, el abasto de agua potable a la comunidad donde se encuentran las escuelas, ¿verdad? Y se plantea una pregunta: ¿cómo se da el abasto y de dónde procede el agua potable en mi comunidad? La comunidad puede ser la colonia, puede ser pues si están en un ejido, en una comunidad rural, pues ahí, ¿verdad? En el caso de municipios pequeños que tienen una sola escuela, pues puede ser también en el municipio, ¿verdad? Dependiendo. En la comunidad puede tener diferentes tamaños. El territorio, es la comunidad territorio que se denomina en esta propuesta. Los objetivos son 3: conocer cómo se abastece de agua potable a nuestra, ya puede decir ahí, pues, nuestra escuela puede ser, inclusive, si quieren centrarlo en la escuela, ¿sí? Investigar cuáles son las fuentes del agua que tomamos en nuestras casas, ¿sí? Identificar las causas y consecuencias en la salud humana y de demás seres vivos de la falta de agua, ¿verdad? ¿Qué causas tiene la falta de agua y qué consecuencias tiene en la salud? Durante el proceso se elaborarán entrevistas, distintas herramientas que consideren para obtener información que tenga que ver con el abasto de agua en la comunidad. Pueden obtener datos históricos, por ejemplo, de consumo del agua. Ya ven que los recibos traen en la parte posterior un histórico. Es una fuente de información útil para el estudiante y que sepa manejar de manera inicial ese tipo de fuentes con carácter y explorar la información histórica que trae, ¿sí? Son documentos oficiales que les sirven y que tienen, por lo tanto, un sustento válido, ¿sí? Puede ser cuánta cantidad de agua se consume en un hogar, en un periodo de tiempo, y para ello pueden utilizar pues lo que saben de matemáticas, convertir metros cúbicos en litros, etcétera, etcétera. Es decir, aplicar distintos conocimientos. Por eso el proyecto tiene muchas posibilidades interdisciplinares y transdisciplinares. Si ha habido escasez como la del presente, en otro momento también pueden encontrar en esa herramienta que apliquen de entrevistas que pueden ser mediante un cuestionario o pueden ser mediante una entrevista oral. El problema del oral es que se te puede ir la información y si lo haces por escrito es más fácil después procesarlo.
Bueno, y estas informaciones pueden ir siendo procesadas y entregadas para ir evaluando e ir ofreciendo realimentación. Por ejemplo, también pueden recuperar ejemplos de la prensa, ejemplares de la prensa que se publican durante el periodo de crisis del agua. Pueden ser videos, entrevistas grabadas en videos para obtener información sobre el agua y su uso, ¿sí? Con este proyecto se pretende formar conciencia sobre la importancia de cuidar los recursos naturales, principalmente el agua, porque ya ustedes, los alumnos pueden decir por qué es importante, ¿sí? Se ponen un suspensivos y ahí los complementan, puede ser. Cada equipo definirá las acciones que realizará durante la implementación del proyecto, fijarán fechas para cada una y la de presentación del producto de su proyecto, así como la forma en que será presentado. Así que aquí ya estamos tomando decisiones de que en el grupo debe haber equipos de trabajo y que cada uno elija una problemática real por investigar. En este caso podría ser la misma para ver cuál y después hacer un ejercicio comparativo. Iniciar por ello. Por eso dice que es progresivo. Y la implementación y ya la aplicación de los cuestionarios, el acopio y análisis de los periódicos, etcétera, y obtener información de ahí de las causas de falta de agua, las consecuencias de que tiene la falta de agua en la salud de las personas, etcétera. Realizar al menos 2 entrevistas grabadas con audio o en video, pero eso lo pueden decidir los alumnos, si 2 o 1 es suficiente. Obtener y obtención y análisis de comprobantes de consumo de agua para identificar el consumo promedio por familia. Investigar cómo miembros de la comunidad, con miembros de la comunidad o con funcionarios públicos relacionados con el abasto de agua, de dónde procede el agua que tomamos. ¿Cuánto cuesta traerla hasta nuestros hogares? Las dificultades que se presentan y cómo podemos ayudar a cuidar el agua, entre otras cosas. Y la creación de un producto final, que puede ser una presentación en PowerPoint, una infografía, un video informativo en el que participen todas y todos, o que definan roles. Elaboración de un periódico histórico o mural, línea del tiempo, gráficos, etcétera, etcétera. Por último, la presentación, y ahí ya las y los integrantes de cada equipo acuerdan con los docentes dónde, cuándo y ante quiénes será la presentación. Y en la evaluación, como les dijimos al principio, se da la realimentación por parte de los docentes, se hacen ejercicios de autoevaluación por cada integrante, qué habilidades pusieron en práctica, dificultades y cómo la resolvieron. Está a su consideración esta propuesta, si la pueden realizar pueden ser otros temas, pero la idea es que tuvieran un ejemplo de cómo irlo organizando. El último, el penúltimo, ¿verdad? La Feria del Conocimiento 22-23 es el penúltimo tema de esta mañana de trabajo, y ya sabemos que son espacios donde los alumnos pueden reforzar sus aprendizajes en los diversos grados y asignaturas académicas. Su objetivo es pues, difundir diversos proyectos escolares que se producen en la escuela mediante un evento festivo. Es decir, no un proyecto preparado para ese momento, sino de los que se realizaron durante un trimestre, se recopilan y se presentan los más relevantes. El propósito es difundir una cultura científica y de la investigación en la comunidad educativa, y que se requiere de una forma, de un tema integrador que cumpla al menos con 2 condiciones básicas. Ser un tema flexible y pertinente. Para ello también tienen que organizar grupos que investigan, grupos que producen, es decir, los grupos que producen van a organizar la información obtenida de los distintos proyectos que tienen y cómo los van a presentar y comunicar. Es un grupo de comunicadores. Y lo hemos visto en las diferentes ferias del conocimiento a las que hemos asistido, cómo se organizan los estudiantes y los docentes
para presentar los resultados de un periodo determinado en su asignatura. Ahí hay temas de interés que son los que pueden trabajar durante esta primera Feria del Conocimiento a realizarse el mes de noviembre. ¿Qué actividades se recomiendan para esta primera feria? Pues redacción de historietas, entrevistas, cápsulas del tiempo. También pueden hacer escenificaciones reales caracterizándose los estudiantes, o pueden hacer con un video en stop motion, ¿verdad? De escenas históricas, que pueden ser utilizando figuras históricas o moldeadas en plastilina, y se hacen fotografías con distintos movimientos en distintas posiciones de los personajes participantes, de tal forma, y luego narrar un texto durante ese periodo de movimiento de las representaciones. Las fotografías pueden ser las suficientes para un video que incluya un giro o un cambio de escenario de los personajes que están participando. En esa página que está ahí, en esa liga, ahí pueden encontrar ustedes videos sobre cómo utilizar stop motion en Apple o en iOS o en Android también van a encontrar ustedes aplicaciones que pueden bajar a sus celulares y que pueden utilizar para hacer estos videos. Pueden elaborar también podcasts, ¿verdad? Para una nota de voz, usar videos, o desarrollar algún videojuego, como lo vimos en algunas escuelas que ya lo realizaron. Pueden grabar un TikTok sobre el tema que hayan seleccionado, ¿verdad? Bueno, me fui muy rapidito porque quería llegar al punto final, que tiene que ver con estas son la información de nuestra ubicación, Coordinación Académica de Educación Secundaria, donde estamos ubicados, ¿verdad? Físicamente, y nuestros vías de contacto, que son los teléfonos, el grupo de Facebook, que es Historia Redais, y los correos electrónicos de los integrantes de la academia. Ahí están. Cuando es necesario, contestamos correos electrónicos e interactuamos en Historia Redais. Cuando la idea de Historia Redais es que sean los propios docentes quienes interactúen y quienes lleguen a propuestas que resuelvan dudas de otros docentes que hacen preguntas. Solamente cuando hay una necesidad muy relevante, el maestro Emilio, el maestro Ismael, el servidor, el doctor Ricardo Antonio Fuentes, intervenimos, pero la idea es que sea un grupo interactivo de docentes. Estas son nuestras fuentes de consulta. Y por último llegamos a la evaluación. Si ustedes escanean ese código QR con su celular, con la cámara o con un decodificador de códigos, pueden acceder al formulario y registrarse y enviarlo. Y se registrará automáticamente su participación durante esta sesión. La opción 2 para registrarse es teclear en el buscador, en su navegador, esa liga, ¿verdad? Y va a llevarlos a el formulario para hacer lo mismo. Y la opción 3, que se me pasó señalarlo, ahorita se va a abrir el chat para que ahí mismo pueden ustedes darle clic a la liga y puedan ingresar desde sus celulares o de sus computadoras si tienen
bueno, si tienen internet ahí, fácilmente pueden acceder. Esta es, pues, la propuesta que hemos elaborado para este primer periodo de evaluación y que consideramos que pues, requiere de la evaluación de cada uno de ustedes, ¿verdad? Para que tomen decisiones en su autonomía profesional, como se ha estado mencionando, que es una decisión personal cómo organizar el trabajo en el aula, y eso es precisamente autonomía profesional.